Cada semana a semana el Centro de Reumatología y Rehabilitación. Esta semana el doctor Carlos Ríos, nuestro médico reumatólogo, va a tratar el tema de reumatismo de partes blandas. Antes de que inicie el doctor la conferencia, lo voy a presentar un poquito para que ustedes lo conozcan un poco más a fondo. El doctor Carlos Ríos es médico reumatólogo, hizo el posgrado en el Hospital Bernardino Rivadavia de Buenos Aires, Argentina. Es el director médico de CERER, Centro de Reumatología y Rehabilitación de la ciudad de Guayaquil. Es el past president de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, miembro de la Asociación Argentina de Reumatología, miembro de PANLAR, que es la Asociación Panamericana de Reumatología. Es docente de la Cátedra de Reumatología en la Universidad Espíritu Santo, UES, editor de la revista Reumatología para la Comunidad, que es una revista de educación para pacientes de CERER, de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, un órgano de difusión oficial, autor de múltiples publicaciones científicas indexadas y es coordinador del grupo de osteoporosis PANLAR. Bienvenido, doctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema totalmente diferente. Fíjense ustedes que tenemos más de 100 días desde el inicio de la epidemia y muchas amas de casa han pasado recluidas en sus casas y han aprovechado todo este tiempo para hacer esas actividades que no habían hecho durante mucho tiempo. Algunas han tenido que hacer tareas domésticas para las cuales no estaban acostumbradas porque eran trabajadoras en un banco, doctoras en una oficina. Otras sí hacían trabajo doméstico, pero a la final quisieron hacer cosas nuevas y comenzaron algunas a gastar el tiempo. Y todo esto no iba a pasar solo, tenía que pasar factura. ¿Por qué tenía que pasar factura? Porque cuando usted no está acostumbrado a hacer una actividad física y la comienza a hacer sin ningún tipo de entrenamiento y la hace de golpe, puede provocar algún tipo de lesión, ya sea una lesión en un tendón, ya sea una lesión en una articulación, o ya sea algún tipo de lesión en una bursa. Por lo tanto, el día de hoy vamos a abarcar todo este tipo de lesiones que suelen suceder habitualmente cuando alguien usa de forma excesiva una articulación. Es lo mismo que le pasa a la gente que no hace deportes y un fin de semana toma la decisión de que va a practicar un deporte. O las que van al gimnasio y comienzan a levantar peso de forma inadecuada. Muy seguramente algunos de estos pacientes, una vez que termine de hacer esa actividad, la cual no había hecho durante los últimos meses, termine con alguna complicación. Fíjense ustedes que lo primero que vamos a tocar es la inflamación de los tendones y muchos pacientes han acudido a la consulta en estos días porque tienen dolor en los tendones de los dedos de la mano y esto suele llamarse habitualmente una tenosinovitis o un dedo en resorte. Y no es otra cosa de cuando los pacientes cierran la mano, uno de los dedos no se puede cerrar o cuando lo cierran sienten un salto del tendón que le puede provocar muchísimo dolor. Fíjense ustedes que se produce cuando la vaina del tendón afectado se irrita y se inflama y ustedes tienen aquí la imagen donde pueden ver cómo este tendón se ha inflamado, ¿no? Y produce dolor. Y este tendón habitualmente son los tendones flexores de las manos cuando usted hace este mecanismo y eso provoca algunas complicaciones. Las manifestaciones clínicas son habitualmente que el paciente se levanta en la mañana y tiene dificultad para abrir y cerrar la mano o cuando lo hace siente un crujido o a veces se toca como que tiene un bulto en la mano y no es otra cosa que el tendón que está inflamado o en algunas ocasiones el dedo se queda totalmente atascado y no lo pueden regresar a su lugar habitual y los pacientes hacen el intento y con mucha fuerza logran destrabarlo y eso genera muchísimo dolor. ¿Cuáles son las causas de esta tenosinovitis o esta tendinitis? Bueno, el uso excesivo o el uso inadecuado de la articulación es lo que hace que las personas inflamen este tendón. Fíjense ustedes que los agarres reiterados de cualquier cosa que golpea a este nivel en los tendones puede provocar eso. La gente que hace mucho trabajo manual, los carpinteros, la gente que hace trabajo mecánico, las señoras que hacen mucho trabajo manual,
pueden provocar inflamación a nivel de los tendones. También suele estar asociado a algunas enfermedades. Los pacientes diabéticos suelen tener con mayor frecuencia inflamación que los tendones que la población general, y cuando los pacientes tienen alguna enfermedad reumatológica previa, como artritis reumatoidea o osteoartritis, estas inflamaciones de los tendones también suelen ser mucho más frecuentes. ¿Cómo se trata la inflamación de los tendones? Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros es pensar qué es lo que estamos haciendo con las manos. Si de la noche a la mañana se nos ocurrió pintar toda la casa o se nos ocurrió comenzar a hacer trabajo de carpintería y comenzamos a agarrar algún elemento con la mano y esto lo tenemos que hacer habitualmente, bueno, lo que tenemos que hacer es reposar la articulación y el tendón que estamos utilizando de forma excesiva. O sea, tenemos que hacer reposo y dejar de hacer la actividad reiterativa que nos puede lesionar la mano. Fíjense ustedes que el simple hecho de un paciente que no esté acostumbrado a barrer y que agarre la escoba y que la ponga ahí en ese lugar de la mano y que golpee la escoba el tendón, frecuentemente le podría lesionar el tendón. Por lo tanto, lo primero es dejar de hacer la actividad que le está provocando la inflamación. Lo otro es que en algunas ocasiones se pueden utilizar esas ferulitas inmovilizadoras que ustedes ven ahí en azul para tratar de que no se haga el mecanismo y esto permita que se desinflame el tendón. Están indicados los antiinflamatorios. Todos los antiinflamatorios pueden ser utilizados siempre y cuando los pacientes no tengan una contraindicación para el uso de antiinflamatorios, y en otras charlas les he recomendado que no se deben automedicar antiinflamatorios, principalmente si tienen alguna enfermedad concomitante como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, antecedentes de infarto o miocardio, si han tenido gastritis o úlceras previas. Deben permitir que sea su médico el que elija cuál va a ser el tratamiento de elección. La fisioterapia está indicada. Estas diapositivas han sido hechas en colaboración con nuestro departamento de rehabilitación, con la doctora Leti Moreno y con nuestra licenciada en rehabilitación. Así que les agradezco a ellas por habernos ayudado con las mismas, la licenciada Carmen Romero. Una vez que si el paciente no ha respondido al reposo, a la férula, a la rehabilitación y a los antiinflamatorios, lo que nos quedaría de forma siguiente es hacer una infiltración local, que no es otra cosa que poner un antiinflamatorio local con un anestésico en el lugar de la inflamación y posteriormente deberíamos continuar haciendo terapia de rehabilitación. También se puede inflamar el tendón del dedo pulgar de la mano, este tendón que está aquí. Eso habitualmente los reumatólogos lo llamamos como tenosinovitis de Kerbein, y no es otra cosa que la inflamación del extensor corto y el abductor del dedo gordo, y cada vez que el paciente hace este movimiento o cuando lo lleva hacia abajo y se aplasta la zona, el paciente suele referir muchísimo dolor, y esto también suele estar asociado en algunas ocasiones al uso excesivo de las articulaciones, pero también suele pasar en otras circunstancias naturales, por ejemplo, cuando las mujeres dan a luz y comienzan con la manipulación del bebé y lo comienzan a cargar. Es frecuente que las mujeres también hagan una inflamación y tengan una tenosinovitis de Kerbein. Fíjense ustedes que el uso repetitivo de la articulación y la sobrecarga de la articulación le pueden provocar la inflamación, y ustedes tienen ahí una imagen como la mano está puesta en una posición inadecuada para agarrar el mouse de la computadora, y ustedes pueden ver cómo ese enrojecimiento sugiere que hay una inflamación. Y fíjense que más abajo el uso del teléfono, utilizándolo en esta posición, fíjense cómo tengo que sostener el teléfono con este dedo para que se pueda hacer el mecanismo de aplastar las teclas, podría asociarse con inflamación de los tendones. Eso se llama tenosinovitis de Kerbein. Si tienen muchísimo dolor cuando hacen la flexión y la extensión del dedo pulgar, o si tienen dolor aplastando el tendón, posiblemente tengan una tendinitis de Kerbein. Ahí están los síntomas parecidos al de las otras tendinitis: dolor, inflamación cerca de la base del pulgar, dificultad para mover el pulgar debido al dolor o a la presión. Puede ser que sientan un bulto también ahí al nivel del pulgar, y todo eso hace que sea difícil la movilidad del dedo. ¿Cuál es el tratamiento de la tenosinovitis de Kerbein? El mismo que les contaba hace un rato para la inflamación. Lo primero es disminuir la movilidad de la mano, y lo que vamos a hacer es indicarle al paciente que utilice una ferulita para que evite hacer este movimiento habitualmente.
¿no? Y mantenga el pulgar en una posición fija, o sea, reposo de la articulación. Posteriormente ponemos la férula, le hacemos una indicación para ejercicios de estiramiento a los pacientes y le prescribimos un antiinflamatorio con las recomendaciones que le di hace un momento. Y en caso de que el paciente no haya respondido a todas estas indicaciones, lo siguiente es hacerles una infiltración en la zona de inflamación del tendón para que continúe con los ejercicios de estiramiento y posteriormente haga la rehabilitación correspondiente, que tiene que ser indicada por el médico fisiatra. El médico fisiatra tiene muchas opciones de terapia, desde utilizar parafina, utilizar ultrasonido, y otros métodos que pueden ser útiles para disminuir la inflamación de los tendones. Ya la semana pasada habíamos hablado del síndrome del túnel carpiano y insistimos en esto porque hay muchísimas pacientes que siguen consultando por sensación de adormecimiento de las manos, principalmente a la noche. Los pacientes tienen que levantarse y poner la mano en esta posición porque sienten que la tienen habitualmente dormida, y el uso repetitivo también del carpo hace que los pacientes hayan inflamado el túnel carpiano, principalmente ahora cuando se pusieron a hacer muchas tareas para las cuales no estaban entrenadas. Ahí están las causas, fíjense ustedes: escribir en la computadora, el mouse, el utilizar demasiadas horas el ratón del mouse, tocar un instrumento musical, fíjense la posición de la mano, cómo la tengo para tocar una guitarra. El hecho de que algunos pacientes tengan una fractura del tercio distal de la mano puede lesionar el nervio. Y si los pacientes tienen una enfermedad preexistente como artritis reumatoidea, también se puede lesionar el túnel carpiano. Ahí están los síntomas, yo se los expliqué hace unos días: sensación de adormecimiento de la mano y cosquilleo. Los pacientes sienten que la mano está dormido, con muchísimo dolor. Algunos pacientes dicen que no pueden agarrar muy bien algún objeto, cogen un objeto y se les cae fácilmente, y tienen debilidad y torpeza para utilizar la mano cuando el síndrome del túnel carpiano es muy avanzado. Y acá sucede lo mismo que sucedía con la tendinosis con la tendinitis de Kerbein. Lo primero es inmovilizar la zona, y ustedes están viendo aquí una paciente que tiene una férula para inmovilizar el carpo, que le ha sido indicado por su médico reumatólogo. Está indicado el uso de antiinflamatorios, ejercicios de estiramiento, como ustedes pueden ver ahí la foto, que son habitualmente indicados por el médico fisiatra y la licenciada en rehabilitación. Estos ejercicios deben aprenderlos los pacientes para posteriormente repetirlos en sus casas. Y en algunas ocasiones, cuando el paciente no mejora, lo adecuado también es que nosotros le hagamos una infiltración local con una medicación para tratar de desinflamar el tendón. Entonces hemos visto hasta ahora el dedo en gatillo que suele suceder en la mano, la inflamación del tendón a nivel del dedo pulgar, que se llama tendinitis de Kerbein, y ahora hemos visto el síndrome del túnel carpiano. Pero no solamente en la mano puede haber inflamación, sino que más arriba en el codo también se pueden inflamar los puntos de inserción de los tendones en el codo, y es lo que llamamos habitualmente epicondilitis y epitrocleitis, y no es otra cosa que cuando ustedes se tocan la punta del codo, justamente ahí, eso se llama epicóndilo en la parte externa, ¿no? Y epitrocleo en la parte interna. Y cuando hay mucho uso repetitivo de la articulación para hacer algunas actividades para las cuales no estamos entrenados, se inflama. Estas lesiones suelen ser muy frecuentes cuando la gente hace alguna actividad física, como jugar tenis o como jugar golf, y a la epicondilitis se la llama codo de tenista y a la epitrocleitis como codo de golfista. Ahí tienen ustedes esas imágenes, esas mujeres que están haciendo ese trabajo en el cual estiran el brazo para empujar el palo de escoba y lo retraen habitualmente, y eso les genera, ¿no?, una inflamación de los tendones, principalmente si no están adaptadas a esa actividad. Todas las actividades, todo esto de lavar a mano también suele ser muy traumático para las manos. Yo siempre le digo a mis pacientes que por qué no utilizan sus lavadoras. Muchas dicen que no les gusta porque la lavadora no lava bien la ropa. Yo le digo que es peor que se les inflamen los tendones y es mucho más caro que dejar que la ropa sea lavada en una máquina. Los síntomas habitualmente son dolor a la palpación de la zona. Los pacientes pueden tener dolor cuando hacen la flexión y la extensión del codo. Hay debilidad en algunos pacientes y algunos sienten dificultades para levantar o para agarrar algún objeto que sea pesado y tienen dificultad para lo mismo. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la inflamación de los tendones del codo? Lo mismo.
hacer reposo de la articulación que está inflamada. En algunas ocasiones se les pone estos braces para tratar de cambiar el lugar en el cual se inserta el tendón, para que el tendón no siempre esté haciendo presión sobre el hueso, y posteriormente se tiene que utilizar antiinflamatorios y de rehabilitación. En el caso de que los pacientes no respondan a la rehabilitación y no responda a la infiltración y no responda a la terapia física, entonces está indicado que se hagan infiltraciones locales con anestésicos y con corticoides. Y sigamos subiendo, ya vemos las lesiones de la mano, vemos las lesiones del codo, y los hombros también pueden inflamarse. Recuerden que estructuralmente el hombro tiene un hueso, que es el hueso del húmero, y tiene múltiples tendones y ligamentos para poder hacer todos los movimientos que hace el hombro, y estos tendones del hombro se pueden inflamar, y tenemos varios tendones. Hay un tendón que se llama supraespinoso, otro se llama bicipital, otro se llama subescapular, y existe una unión de estos tendones que se llama manguito de los rotadores, y en algunas ocasiones cuando se usa de forma excesiva, cuando se carga un peso inadecuado, cuando se hace un movimiento inadecuado, se pueden inflamar estos tendones, ya sea de forma aislada o juntos, y los pacientes pueden tener una tendinitis del manguito de los rotadores, o una tendinitis del supraespinoso, o una tendinitis del tendón del bíceps. Las causas habitualmente son las mismas que les he venido contando. Fíjense ustedes, mantener el brazo en la misma posición durante periodos de tiempo prolongados, principalmente para hacer actividades para las cuales no estaban entrenados, trabajar con el brazo por encima de la cadera, mala postura durante el año, alguna lesión que no tenga que ver con los movimientos, sino que hay algunas enfermedades que pueden provocar depósito de cristales en los hombros, y estos cristales de calcio principalmente, o de hidroxiapatita, pueden provocar lesiones, lo cual no quiere decir que el calcio es malo, sino que algunas enfermedades hacen que se deposite un poquito de calcio ahí en el hombro, y eso puede lesionar el hombro. Los traumatismos del hombro, las fracturas del hombro, podrían estar asociadas a todas estas inflamaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Inicialmente el paciente comienza a tener un poco de dolor cuando hace cierta movilidad, principalmente cuando trata de pasar el hombro por encima de la cabeza, y si eso no es tratado, el dolor puede continuar y puede limitar la movilidad. Existen muchísimas alteraciones que pueden ocurrir a nivel de la articulación del hombro. Por lo tanto, si comienzan a tener dolor en el hombro y limitación de la movilidad, ustedes deberían hacer una consulta lo más pronto posible. Este hombro no solamente puede ser valorado por el reumatólogo, sino que existen también algunos traumatólogos que son expertos en evaluar la articulación del hombro, y cuando se requieren tratamientos quirúrgicos son ellos los que deben llevar a cabo el procedimiento. El tratamiento es parecido al de las otras inflamaciones: disminuir la actividad física, utilizar antiinflamatorios vía oral con las recomendaciones hechas inicialmente. Recuerden, les vuelvo a repetir, no se automedique el antiinflamatorio, principalmente si tiene alguna comorbilidad, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, infarto o el miocardio. Si tiene insuficiencia renal, usted tiene que permitir que sea su médico el que le indique el antiinflamatorio, y tampoco vaya a la farmacia a pedir un antiinflamatorio. Algunos pacientes van a requerir que se haga una infiltración local con una medicación que es un analgésico, un anestésico con un corticoide, para tratar de desinflamar, y posteriormente el médico fisiatra hace un plan de ejercicios para tratar de recuperar la movilidad del hombro y de fortalecer toda la musculatura periférica en ese hombro. Y vamos para abajo para miembros inferiores, y ahora ya no vamos a hablar de inflamación de los tendones, sino que vamos a hablar de algo que se llama bursitis, y las bursas son como unas almohadillas o unos cauchitos que están por encima de los huesos y que amortiguan en algunas ocasiones los roces o los golpes. Y fíjense ustedes que algunas mujeres suelen sentir dolor ahí a nivel de la cadera, y lo que suelen tener habitualmente cuando no tienen asociado artrosis o no, es inflamadas las bursas, y nosotros los reumatólogos decimos que los pacientes tienen una bursitis, que es una inflamación de las bursas principalmente ahí a nivel de las caderas, y esto tiene muchas causas: el sobrepeso, traumáticos, caídas, movimientos excesivos a repetición, etc. Ahí tienen ese paciente que ustedes están viendo cómo refiere que tiene el dolor ahí a nivel de la cadera, principalmente cuando tiene un sobrepeso o cuando usa excesivamente la articulación, los pacientes que tienen una marcha inadecuada o un desbalance pélvico,
podrían desarrollar esta inflamación a nivel de las bursas. Los pacientes habitualmente suelen quejarse del dolor cuando inician el movimiento o cuando tienen una actividad física bastante intensa. El dolor es punzante, localizado ahí en el hueso ese que ustedes tocan en la parte externa de las caderas, ¿no? Y algunos tienen una sensación permanente de quemazón o dolor en la zona de dolor. El tratamiento es parecido: reposo de la articulación, hacer un plan de rehabilitación, y en algunas ocasiones también tenemos que poner una medicación local. Ustedes están viendo aquí cómo el doctor está haciendo una infiltración a nivel de la bursa, depositando un medicamento antiinflamatorio y un anestésico para que posteriormente el dolor disminuya y puedan hacer todo el plan de ejercicio que ustedes pueden ver ahí en la imagen y que nos los ha descrito nuestro equipo de rehabilitación. Más abajo en la pierna también puede haber inflamación a nivel de los tendones, y este es mucho más frecuente, y vamos a hablar de lo que se llama tendinitis de la pata de ganso, y no es otra cosa que la inflamación del tendón sartorio a nivel de la rodilla, y es muy frecuente principalmente en pacientes que tienen sobrepeso, y no es otra cosa que la unión de estos tres tendones que se llama sartorio, recto interno y semitendinoso, se insertan ahí a nivel de la rodilla, y cuando hay mucho sobrepeso, cuando hay una alteración anatómica de la rodilla, estos pueden inflamar y pueden provocar muchísimo dolor. Algunos pacientes se confunden pensando que el dolor es de la articulación de la rodilla, y lo que realmente presentan es una tendinitis, ¿no? Y fíjense ustedes, ahí tienen todas las causas que hemos descrito: la alteración de la pisada, el sobrepeso, el antecedente previo de artrosis de la rodilla con una rodilla inestable, los traumatismos y la falta de estiramiento después de un entrenamiento también pueden provocar inflamación de estos tendones. El dolor suele ser bien referido. Fíjense ustedes cómo está ese paciente agarrándose la parte interna de la pierna, ¿no? O el dolor aparece cuando uno toca o hace presión sobre la inserción del tendón, y cuando los pacientes quieren caminar, el dolor puede agravarse y dificultar la marcha. El tratamiento de esta tendinitis de la pata de ganso es parecido al de las otras alteraciones. Hay que hacer un plan de rehabilitación para todos estos pacientes. Si el paciente tiene una sobrecarga o pérdida o tiene un peso excesivo, hay que hacer un plan para disminuir el peso. Si tiene dificultades para la marcha, hay que ayudarlo con un bastón de descarga. Y en muchas ocasiones estas tendinitis mejoran mucho utilizando una infiltración local con un antiinflamatorio y un anestésico. Y ahí en la parte inferior están los ejercicios que habitualmente enseña nuestro equipo de rehabilitación a los pacientes para tratar de mejorar la inflamación del tendón y fortalecer la musculatura de la rodilla. En el hombro también podemos tener inflamación de las bursas. Fíjense ustedes que hace un rato hablábamos de que los pacientes podrían tener una tendinitis no solamente del manguito de los rotadores o del tendón del supraespinoso. En el hombro también hay una bursa, y en algunas ocasiones los pacientes pueden inflamar estas bolsas sinoviales que se llenan de líquidos, se inflaman, y eso que está ahí también está asociado al uso repetitivo de la articulación. Ese paciente que se puso a pintar toda la casa sin ser pintor, o que se puso a hacer tareas en el patio sin estar acostumbrado, o que fue a hacer una actividad física para la cual no estaba adecuado y de pronto presenta un dolor intenso, principalmente con la movilidad del hombro. Y fíjense ustedes que pueden haber bursas en cualquier lugar, puede haber bursas en el hombro, pueden haber bursas en el codo. Por lo tanto, los pacientes no solamente pueden tener inflamación del tendón, sino también inflamación de las bursas, y esto se llama bursitis. Acá también tenemos algunas otras en las rodillas. Por lo tanto, todo el cuerpo habitualmente, donde hay una articulación grande, siempre tiene estas bolsas de líquidos, estas bolsas de líquidos que se pueden llenar de líquido y se pueden inflamar. Las causas principalmente de la bursitis en las caderas y en las rodillas casi siempre está asociada a la sobrecarga, al sobrepeso y al uso excesivo e inadecuado de la articulación. El deportista de fin de semana, la señora que pinta su casa sin estar entrenada, la señora que levanta peso sin estar entrenada, todo lo que se hace sin entrenamiento puede terminar causando una lesión en esas bursas y en esos tendones. El paciente habitualmente suele darse cuenta que hay una gran inflamación, y fíjense ustedes cómo estamos viendo aquí este paciente con toda esa bursa a nivel de su rodilla que está inflamada y que le permite y le impide la movilidad de la rodilla.
El tratamiento consiste en utilizar terapia antiinflamatoria, podemos utilizar varios tipos de antiinflamatorios, terapia de rehabilitación, y en muchas ocasiones tenemos que pinchar esa bursa y puede ser que extraigamos líquido de esa bursa para estudiar y dejemos depositado una medicación antiinflamatoria para que disminuya el dolor. La lumbalgia no es un reumatismo de partes blandas, pero la hemos puesto aquí porque también durante todo este tiempo muchísimos pacientes han comenzado a quejar de que están con dolor de espalda, principalmente después de toda esta época de pandemia en la cual han comenzado a hacer muchísimas cosas para las cuales no estaban entrenados. No siempre un paciente con dolor de espalda tiene una lesión real. También, no solamente se lesionan las vértebras o los discos, sino que también puede haber inflamación de los músculos paravertebrales, principalmente cuando se hace alguna actividad para la cual un paciente no está entrenado. Existen muchísimas causas de lumbalgia. Se cree que gran porcentaje de la población va a presentar un cuadro de lumbalgia al menos una vez en la vida. Existen muchísimas causas, ¿no? Los pacientes que tienen deformidad en la columna, las escoliosis, los que tienen hernias discales, los que tienen canal estrecho, los pacientes que hacen sobrecarga excesiva o cargan pesos excesivos, todos ellos pueden presentar dolor de espalda. La gente que tiene una mala postura, la gente que hace trabajo por el cual no está adecuado y comienza a coger cosas en el piso sin que tenga un entrenamiento. Los trabajadores que no utilizan las fajas de soporte también pueden presentar inflamación de la musculatura durante todo este tiempo. Los pacientes suelen presentar dolor y contracturas. Algunos se sienten que se ponen de lado debido a la gran contractura que genera a la tracción que genera la contractura muscular habitualmente en la zona lumbar. Tienen dificultad para levantarse, tienen dificultad para caminar, se sienten muy mal, tienen dolor al acostarse, o sea que los síntomas pueden ser muy diversos en estos pacientes. Cuando un paciente tiene un dolor lumbar, lo primero que hay que hacer es esclarecer cuál es la causa del dolor lumbar. Si el dolor es solamente inflamación de los músculos paravertebrales o hay una causa, una hernia de disco, una lesión del disco, alguna fractura, principalmente en pacientes adultos mayores con antecedentes de osteoporosis. Y una vez que el reumatólogo, que el médico traumatólogo ha hecho el diagnóstico, nosotros pasamos a utilizar medicación para disminuir el dolor y para relajar la musculatura de los pacientes. Habitualmente mezclamos algunos medicamentos antiinflamatorios con algunos relajantes musculares y derivamos al paciente a rehabilitación para que puedan corregir todas estas posturas inadecuadas y para que el paciente haga un plan de fortalecimiento muscular. Si el paciente tiene una lumbalgia y tiene sobrepeso, la lumbalgia no va a mejorar si el paciente no pierde peso, y esa es una lucha constante con muchos pacientes porque habitualmente ellos piensan que la medicación va a ser lo suficiente, no les gusta hacer la rehabilitación, no les gusta bajar de peso, y es como un círculo vicioso. Viven tomando medicamentos para el dolor y llega un momento en que el dolor es de tal punto que no solamente requerimos antiinflamatorios, sino que tenemos que pasar al uso de otros medicamentos más potentes, y como son sedentarias y pasan mucho tiempo acostadas, muchos de estos pacientes terminan con más sobrepeso. Por lo tanto, si usted tiene una lumbalgia y su médico ya le diagnosticó la lumbalgia, tiene que hacer rehabilitación y tiene que bajar de peso para tratar de disminuir la carga en esa columna. Bueno, eso era lo que tenía para contarles el día de hoy sobre el reumatismo de partes blandas. Hablamos de la tendinovitis de los dedos de la mano o del gatillo. Hablamos de la inflamación del tendón, a nivel del pulgar, y le dijimos que eso se llamaba habitualmente tendinovitis de Kerbein. Hablamos de la inflamación de los tendones en la parte externa y en la parte interna de los codos, de la inflamación en los hombros, de la inflamación en las rodillas. Y bueno, todas estas patologías se pueden dar no solamente por el uso inadecuado, sino también por el sobrepeso o por algunas enfermedades concomitantes, y en la gente adulta mayor lo más frecuente es que los pacientes tengan asociado con esto un poco de osteoartritis. Bueno, vamos a ver si tenemos algunas preguntas en el chat y si se las puedo contestar. Veo que tenemos 20 preguntas en el chat. Vamos a tratar de irlas eliminando una a una. Acá tengo Julio Espinosa, dice: buenos días, doctor, yo tengo un dolor en el brazo izquierdo, no lo puedo alzar bien, es un dolor intenso, me inicia cuando hago algún movimiento.
La doctora me puso una inyección de Valerpan, pero me duele mi brazo, me dijo que era artrosis. Bueno, Julia, no te puedo dar muchas respuestas a esto porque no tengo imágenes y no te estoy valorando, pero si tienes muchísimo dolor en el hombro y si no lo puedes mover, lo más adecuado sería hacer unas radiografías y una resonancia magnética nuclear para evaluar cuál es la causa del dolor. Puede ser que tengas no solamente una lesión en un tendón, sino que tengas alguna ruptura o algún desgarro de algún tendón. Doctor, mi caso es el dolor en mi pierna derecha. Como tengo que estar mucho rato sentado y me levanto, me duele y no puedo caminar. El médico general me ha dicho que es un dolor neurálgico, tomo vitamina D. ¿Usted cree que necesito una consulta? Bueno, ese dolor no parece un dolor neurálgico. No tengo tu edad, eso más parece un dolor asociado con una artrosis. Es muy característico que cuando la gente está durante mucho tiempo sentada y se para, presenta algún dolor. Así que vas a necesitar que te hagamos una valoración, Patricia. Sigo bajando, a ver. Marcos Anchundia me dice, doctor, buenos días, tengo un dolor en la parte de la cadera izquierda, en la parte de las nalgas es como un hueso de la nalga y me duele a veces la pierna y entre piernas también me duelen los hombros derecho e izquierdo. Gracias por leer mi mensaje. Gracias por escribir tu mensaje, Marcos. Bueno, si tienes un dolor ahí en esa cadera izquierda y se te corre por la mitad del glúteo, posiblemente hay que evaluar si no tengas una artrosis o si no tienes un pinzamiento del nervio ciático. Lo más adecuado sería hacer una valoración y hacer un diagnóstico para poder darte un tratamiento específico. Laura Delgado dice, buenas tardes, doctor. Tengo un fuerte dolor hinchazón en el tobillo izquierdo, me duele el hueso de la cadera a lo que camino y más arriba de la nuca también y me sube hasta las 100. ¿Qué me aconseja? Te aconsejo que tomes una cita médica porque te duele el tobillo, te duele la cadera y te duele la nuca. Si no me ponen la edad y no me ponen otras manifestaciones, es difícil que les pueda dar algunas indicaciones, pero muchos dolores suelen aparecer habitualmente cuando los pacientes tienen artrosis o osteoartritis, un tema del cual ya hablamos, y pueden entrar a la página web de Cerer, www.cerer.com.es, y ahí están todas las charlas educativas si quieren saber algo más de artrosis. A ver, tengo más preguntas. Laura Delgado dice, buenas tardes, tengo fuerte dolor de hinchazón en el tobillo izquierdo. Ah, ya, ese ya lo leí. A ver, la tecnología me está... Ahí está. Ninfa Flores dice, me gustaría saber qué puedo tomar o ponerme, me duele mucho el hombro derecho y el músculo del brazo. Siento que me vas a seguir de lado. Ya tengo mucho tiempo con este dolor, a veces me pasa el músculo. A ver, Ninfa, lo que te acabo de decir en este momento es que si tienes muchísimo dolor en el hombro y si tienes dificultad para moverlo, lo que requieres no es que te dé un antiinflamatorio o que te dé un nombre comercial, sino que requieres una valoración para poder hacer un diagnóstico. Si es una tendinitis, si es una bursitis, si tienes una artrosis en el hombro, si tienes depósito de calcio en el hueso, si tienes un desgarro de alguno de los tendones. No se tienen que automedicar, tienen que hacer una valoración médica. María Mesa dice, hola doctor, le cuento que mi problema, tengo mucho dolor en mis rodillas, espalda y cadera izquierda, quisiera saber qué puedo hacer o tomar. Mi coyuntura me suena cada vez que me cambio la ropa. Bueno, María, lo más seguro es que tengas una osteoartrosis y por eso cada vez que haces un movimiento te crujen las rodillas y habría que ver cuáles son tus comorbilidades, si eres diabética, si eres hipertensa, si tienes insuficiencia cardíaca, debes tomar una consulta reumatológica. Gino dice, doctor, buenas tardes, tengo artritis reumatoidea, mi mayor problema es al caminar y el dolor que siento inflamado los tendones en la parte de las piernas. Gracias, Gino, por escribir. Bueno, si tienes ya un diagnóstico de artritis reumatoidea, habría que ver si estás haciendo un plan de fortalecimiento muscular, si estás haciendo rehabilitación, y habría que evaluar y habría que tocar qué es lo que está pasando con tus tendones. Uno de los principales problemas que tienen los pacientes es que no hacen rehabilitación. Los pacientes, vuelvo a repetir, los pacientes piensan que los medicamentos son mágicos. Si usted pierde masa muscular en el tiempo y tiene hipotrofia de los músculos, ¿no? Le cuesta caminar y eso no va a mejorar con medicamentos, eso solo va a mejorar con un plan de fortalecimiento muscular, con un plan de rehabilitación.
Laura Delgado dice, buenas tardes, doctor, tengo dolor de hinchazón en el tobillo izquierdo, también en el hueso de la cadera, ya la respondí. Isabel Banoni dice, buenas tardes, yo tengo mucho dolor en el manguito rotador de los hombros y me baja por los brazos hasta el dedo medio. Bueno, si ya tienes un diagnóstico de lesión del manguito de los rotadores, deberías hacer todas las cosas que te acabo de indicar, Isabel, ¿no? Deberías hacer que tu médico que te diagnosticó te diga cuál es la causa del manguito, si solamente es una inflamación, hay un desgarro, una ruptura, hacer un plan de rehabilitación. Lucete me dice, doctor, en el año y en el momento, ¿cuántas infiltraciones puede hacer un paciente? Soy Carmen Macías de Apare. Gracias, Carmen, por escribir. Bueno, lo que está indicado es que un médico puede infiltrar la misma área o el mismo lugar hasta 3 veces en el año, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, que si un paciente tiene una artrosis o una artritis en la rodilla y tiene una inflamación en el codo, uno puede infiltrar 3 veces la rodilla y también puede infiltrar 3 veces el codo. Todo depende de los lugares en que hay inflamación, pero el mismo sitio, el mismo lugar, o sea, la misma rodilla, el mismo tobillo o el mismo codo, no más de 3 veces al año. Carmen López dice, buenas tardes, doctor, un gusto con todos, esta charla es muy educativa para nosotros. 104 días de confinamiento, hemos estado siempre conectados al teletrabajo y después de eso duele mucho. Sí, cuando los pacientes pasan mucho tiempo sentados y muchas horas sentados, suelen tener problemas muchas veces en la columna, contracturas musculares. Por lo tanto, traten de tomar un tiempo, hagan un intervalo, trabajen, pónganse un tiempo, pongan un reloj. Trabajen 40 minutos, 30 minutos y pónganse un tiempo de 5 minutos para poder pararse, estirarse, tomar algo y después regresar nuevamente a la silla. Mariuxi Vizcarra me pregunta, me duelen los dedos de la mano y torpeza en la mano, ¿qué antiinflamatorios puedo tomar? Ahora comenzó el dolor en el hombro, pero ese dolor va y viene, pero me duele mucho. Mariuxi, si tienes torpeza en las manos, posiblemente tengas un síndrome del túnel carpiano, y no es de que te automediques, tú requieres que tu médico de cabecera, tu médico reumatólogo, tu médico traumatólogo te valore. Loida Morán me dice, ¿qué podemos tomar para los dolores articulares? Loida, bueno, los pacientes quieren una medicación, los pacientes tienen que entender que no se tienen que automedicar. El médico, la videocámara no está para hacer una receta de un antiinflamatorio, porque los antiinflamatorios pueden tener algunos eventos adversos. Pueden provocar gastritis, pueden provocar erosiones a nivel de la mucosa del estómago, están contraindicados en pacientes que toman medicamentos anticoagulantes porque se incrementa el riesgo de hemorragia, están contraindicados en pacientes que tienen insuficiencia renal. Por lo tanto, no hay que automedicarse ni tampoco pedir medicamentos para tomar porque podemos tener complicaciones. Dice, saludos desde Colombia, Yerstreet Dorothy, aparte de nuestra medicación por artritis reumatoidea, si se inflaman, ¿qué podemos tomar? Bueno, ya les contesté eso. Juan Gustavo León dice, ¿qué opinas sobre el uso de la crema de cannabis para el dolor? No, yo no tengo experiencia en el uso de crema de cannabis para el dolor, y la verdad es que no he leído ningún estudio, un estudio controlado a largo plazo que demuestre que las cremas de cannabis sirven. Ni siquiera sé dónde se pueden conseguir cremas de cannabis habitualmente. Hay que ver si eso que ustedes compran, que dice que es crema de cannabis, realmente es crema de cannabis, porque para tomar la sustancia que supuestamente funciona del cannabis se tiene que hacer un procedimiento químico especial. Nancy Catalina Vintimilla Palacios dice, últimamente me duele el pie izquierdo en la parte de adelante, no aguanto al caminar mucho ni los zapatos. Ah, qué linda pregunta, Nancy. Eso lo que puedes tener es una cosa que se llama neurinoma de Morton. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú haces presión con la parte delantera del pie, sientes como un dolor y una corriente, y no es otra cosa que un pequeño nervio que ha quedado atrapado entre las falanges de los pies y te produce mucho dolor. Eso deberíamos hacer una valoración. Vamos más abajo. Buenas tardes, doctor. Me diagnosticaron capsulitis en el hombro a partir de una radiografía y los síntomas, mucho dolor. Hace 3 semanas he pasado tomando antiinflamatorios. Mi pregunta es, ¿debo mover o no mi hombro y si debo aplicar hielo cuando me duele?
Bueno, hay que ver, tienes una capsulitis, si eso es una capsulitis adhesiva, hay que ver cuánta limitación tienes para la movilidad del hombro. No tienes ninguna restricción para mover el hombro, pero en muchas ocasiones el médico fisiatra tiene que indicar algunos ejercicios para tratar de mejorar, y en algunas ocasiones también se hacen unas tracciones para tratar de mejorar la movilidad de ese hombro. Yo te recomendaría que hagas una valoración con el médico fisiatra para ver cómo te va. Bueno, la pregunta 26, Belinda Amparo dice, mi doctora hace 6 meses me diagnosticaron artritis reumatoidea, pero desde octubre del año pasado también tengo fibromialgia, estoy cansada ya de tomar medicamentos, pero hace 3 meses en la noche me da un malestar en los brazos. Bueno, estimada Belinda, una de las complicaciones de la artritis reumatoidea es la fibromialgia. Hasta un 30% de los pacientes con artritis reumatoidea tienen fibromialgia, y definitivamente no puedes abandonar los medicamentos. Si tu médico reumatólogo te ha recomendado una terapia, deberías tratar de mantener la terapia, y cuando la fibromialgia no mejora, la artritis reumatoidea no mejora, existen muchos medicamentos que te pueden ayudar a mejorar, así que yo te voy a invitar a que no pierdas la fe y a que continúes con el tratamiento, y si no estás bien, bueno, pide hablar con tu médico de cabecera para que replanteen qué medicamentos puedes utilizar. Karina Sánchez me dice, doctor, yo me doy automasaje y movimientos suaves. El problema es que tengo dolor de y viene. Yo no tengo información y quisiera saber si estoy en recuperación. Bueno, pero no te comprendo muy bien. Bueno, mis queridos pacientes, para mí ha sido un placer poder hablar. Muchísimas preguntas. Me encanta que me pregunten tantas cosas. La próxima semana nos vamos a volver a ver nuevamente para hablar de una cosa que suele ser muy frecuente, que es el espolón calcáneo. Muchos pacientes se levantan en la mañana y cuando pisan y apoyan sobre el talón, tienen muchísimo dolor y tienen dificultad para caminar, o cuando los zapatos son muy duros o muy bajos tienen mucho dolor. Así que la próxima semana a las 4 de la tarde estaremos hablando de espolón calcáneo, y esperemos que nuestro departamento de rehabilitación nos prepare algunos videos y algunas cosas que pueden hacer ustedes para mejorar. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, y continúen con las medidas de protección. Quiero recordarles que la epidemia no ha terminado, ¿no? Ayer, como lo conversaba, es cierto que en Guayaquil estamos pasando mejor, en otros lugares del país la situación continúa difícil, ¿no? En Pichincha, en Quito, la situación está bastante dura como nosotros hace un mes, así que no aflojemos. Las mascarillas siguen siendo la mejor vacuna para la epidemia. Fíjense ustedes que yo atiendo a mis pacientes con doble mascarilla, me pongo un traje protector y me pongo un casco, ¿no? Utilicen por favor la mascarilla siempre que salgan a la calle, una mascarilla adecuada. No se pongan cualquier trapo en la cara, porque eso no sirve. Tampoco utilicen la mascarilla en la punta de la nariz, porque los pacientes se ponen la mascarilla aquí y piensan que están cubriéndose. Se supone que la mascarilla tiene que cubrir toda la nariz y tiene que cerrar para que esto evite que entre y que salga alguna partícula que pueda contener algún virus. No se automediquen si comienzan a presentar fiebre o malestar general o dolor de cabeza o tos. Pongan en contacto con su médico de cabecera. Si saben que han estado en contacto con una persona que ha estado con COVID, estén atentos y comuníquenselo a su médico de cabecera. Así que recuerden, nosotros somos los patriotas de la epidemia. Si nosotros peleamos esta guerra, vamos a salir adelante. Si Guayaquil salió en estos 2 últimos meses, todo el país va a salir, y continúen ustedes con todas las medidas de precaución indicadas por el Ministerio de Salud. Saludos, nos vemos la próxima semana a 4 de la tarde.